Clandestino es algo secreto, que permanece oculto para eludir la ley. Fue la única manera que encontró la prensa escrita durante los años de dictadura franquista para hacer contacto entre militantes de organizaciones contrarias al régimen e ilegales. Nosotros publicábamos lo que la dictadura no publicaba. Anunciábamos acontecimientos, anunciábamos convocatorias, denunciábamos determinados actos, sobre todo los actos represivos de la dictadura, y tratábamos de difundir las ideas y los valores de la democracia, de la libertad y de la igualdad. Valores que se han conservado en estos ejemplares, cuya tenencia suponía cárcel al ser una práctica ilegal y subversiva. Hoy podemos acercarnos a ellos gracias a la labor de conservación y digitalización que ha realizado el Archivo Histórico de Comisiones Obreras Andalucía. La mayoría vienen de militantes que poco a poco han ido al archivo a llevar los documentos que ellos han conservado, que conservaron con mucho riesgo, porque la tenencia de esa publicación implicaba cárcel. Con lo cual, cuando alguien guardaba una publicación de esas, se estaba jugando a la libertad, digamos. Hablamos de documentación única porque se hacían muy pocos ejemplares, porque la confección era manual. Muchos caían en manos de la policía, muchos eran destruidos por los propios militantes, que una vez los leían, los pasaban a los compañeros y cuando el grupo lo había leído lo destruían para que no cayera en manos de la policía. Era el órgano de expresión del antifranquismo. O sea, para empezar, si tú quieres estudiar cómo era la oposición al régimen, qué pensaba la oposición del régimen, o sea, qué pensaba sobre el régimen, qué pensaba sobre su actuación, su órgano de expresión es ese, ahí encontrarás la opinión. Era un instrumento también de formación, porque llegaba a militantes que no tenían a lo mejor mucha idea de lo que estaba ocurriendo, porque los medios de comunicación estaban censurados, y eso les mostraba otra realidad. Décadas después, estos documentos únicos y con valor patrimonial están al alcance de investigadores, estudiantes o cualquiera que desee conocer un pasado de silencio y sombras. Las consecuencias de este trabajo de recuperación fue el primer archivo que fue declarado integrado en el sistema andaluz de archivos. En la actualidad hay 5. Y además fue declarado Patrimonio Histórico Andaluz. Y de ese pasado de control y ausencia de derechos al presente, al hoy, de unos países donde la democracia no consigue existir. Fronteras que la Fundación de Comisiones Obreras Andalucía traspasa con proyectos de solidaridad y cooperación con otros sindicatos para fomentar y conseguir sistemas igualitarios con más derechos laborales y sociales. Tenemos 11 proyectos de fortalecimiento institucional con las organizaciones sindicales. Fundamentalmente trabajamos en Centroamérica, en países andinos y en África. Vamos a retomar relaciones nuevamente con Marruecos, con Túnez, hay también proyectos. El objetivo fundamental es el fortalecimiento institucional de las organizaciones sindicales en esos países y también en otras áreas que a nosotros nos han demandado nuestras organizaciones contrapartes, como ha podido ser una campaña contra la esclavitud en Mauritania o una campaña contra la violencia sexual y el acoso laboral que sufrían las mujeres en las maquilas en Centroamérica. Esta campaña que fue contra la mutilación genital femenina que se desarrolló en Mali. Lo que queremos es fortalecer el sindicalismo en estos países para que puedan desarrollar mejor su función, que es mejorar las condiciones laborales de las personas trabajadoras. Concretamente ahora vamos a ir en breve a supervisar y a ver cómo van evolucionando los proyectos que tenemos en Ecuador, en Panamá, en El Salvador, en Colombia y en Perú, que van enfocados fundamentalmente a fortalecer el sindicato, a darles herramientas para desarrollar la comunicación y también fortalecimiento de las mujeres para que haya mayor incorporación de las mujeres al sindicalismo. La Fundación, que lleva desde 1995 trabajando en cooperación y desarrollo, parte del principio que fortalecer a los sindicatos como agentes de desarrollo es avanzar hacia sociedades más justas y equitativas.
Las políticas de género son muy difíciles de desarrollar y de que se vea como tal la igualdad en países de Sudamérica o del norte de África como nosotros cooperamos. Y hay una potencialidad de mujeres dispuestas a trabajar que lo están haciendo de forma muy significativa y cada vez más en Sudamérica que francamente es muy importante porque se está potenciando que la mujer pierda el miedo. Y eso para nosotros es muy importante. Estamos contribuyendo a que la explotación, a que la falta de libertades, a que la precariedad en otros países pues, se vean frenadas gracias a los programas de desarrollo de fortalecimiento de las estructuras sindicales en determinados países. También la intervención en favor de valores como la igualdad, en función de valores participativos y de la democracia. Su presente, donde la infancia, donde la mujer y el trabajo carecen de derechos, nos recuerda a un pasado reciente de España donde exigir la libertad y la igualdad desde el sindicalismo era cuestión de vida o muerte. En Sudamérica la actividad sindical lleva un riesgo aparejado que a veces ha muerto gente por desarrollar la actividad sindical. Precisamente por eso, por las ganas, por la fuerza, por las ganas de ganar democracia y ganar en derechos para los trabajadores y trabajadoras que tienen en esos países, nosotros vamos a seguir apostando por fortalecer a estos sindicatos. Son sindicatos muy débiles, porque no están agrupados, hay mucha atomización, entonces son sindicatos muy pequeños que tienen poca capacidad de interlocución frente a los gobiernos a la hora de negociar acuerdos, de diálogo social y de concertación. Entonces nuestro trabajo fundamentalmente es crear o apoyar a la creación de estructuras sólidas sindicalmente para que esas estructuras estén legitimadas y tengan impacto social en todo el proceso de diálogo y de negociación con los gobiernos y con las empresas. Presente que se nutre de un pasado donde había también lucha, donde existió también represión, donde también consiguió triunfar la libertad.